nos sumergimos en un material que tiene un trasfondo muy particular. Son extractos de 40 preguntas sobre el ministerio pastoral de Phil A. Newton. Nuestra misión, por así decirlo, es desmenuzar las ideas que este texto nos presenta sobre una de las vocaciones más antiguas y, la verdad, más complejas, la de pastor en el contexto cristiano. Vamos a explorar qué significa ser pastor según esta fuente, desde sus cimientos más espirituales hasta, bueno, las realidades más crudas y humanas. Y hay un detalle que lo tiñe todo de una humanidad brutal. El autor escribió gran parte del libro aislado, mientras recibía quimioterapia. Él mismo dice que esa experiencia de sufrir y de ser cuidado por otros impregna cada página. Y yo creo que eso se nota, ¿eh? Totalmente. Es un punto de partida que cambia la perspectiva por completo. Y por eso conviene aclarar desde ya que nuestro análisis se va a centrar en eso, en desgranar las ideas que nos ofrecen estos fragmentos. No se trata de validarlas o de debatirlas, sino de entender la visión tan concreta y, sobre todo, tan vivida que el autor nos propone sobre el ministerio. Entendido. Pues arranquemos por el principio, si te parece. Si le preguntamos a este libro ¿qué es un pastor?, su respuesta no es una lista de tareas. Empieza con una imagen potentísima, casi arquetípica: el pastor de ovejas. La idea de fondo es que no es un simple cargo, sino el reflejo de un modelo divino. Exacto. Es una metáfora que el autor rastrea hasta las raíces mismas de la tradición judeocristiana. En el Antiguo Testamento se presenta a Yahvé como el pastor de Israel. El libro recuerda pasajes como el de Génesis 48, donde se le llama el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida. O el Salmo 78, que describe cómo guió a su pueblo como a un rebaño. La imagen evoca una mezcla de guía, de protección, de provisión, un cuidado constante. Una imagen que luego el Nuevo Testamento recoge y la lleva, pues, a otro nivel. Precisamente. La figura culmina en Jesús, a quien se identifica como el buen pastor. Y aquí está la clave que subraya el texto. Los pastores de la Iglesia, por tanto, no son los dueños del rebaño. Son, por así decirlo, subpastores, cuidan del rebaño de Dios imitando ese modelo de cuidado supremo. No es su proyecto personal, o sea, es un encargo. Vale, si ese es el modelo a imitar, la siguiente pregunta es obvia. ¿Qué tipo de persona puede aspirar a eso? Y aquí el libro se pone muy serio, poniendo un énfasis casi abrumador en el carácter. La palabra que resuena una y otra vez es irreprochable. Suena inalcanzable. Es que el listón está altísimo. Sin duda alguna. El autor, basándose en la carta de Pablo a Tito, desglosa eso de ser irreprochable en 4 áreas muy concretas. No es una idea abstracta, para nada. Primero, la vida en el hogar. Se espera que sea fiel en su matrimonio y un padre que sabe guiar a sus hijos. El argumento es que si no puede liderar su propia casa... Claro. ¿Cómo va a liderar la iglesia? Exacto. Es la idea de que el ministerio empieza puertas adentro. Tiene toda la lógica. Luego está la conducta personal. Y aquí las cualidades son muy específicas. Menciona amar lo bueno, que el libro define como tener una afinidad natural por lo que es virtuoso y no por lo dudoso. También ser sensato, que interpreta como la autodisciplina necesaria para buscar la sabiduría. O ser justo, que implica tratar a todos con la misma integridad, sin favoritismos. Visto así, no se trata solo de no hacer el mal, sino de tener una inclinación activa hacia el bien. ¿Qué más? La tercera área son las relaciones interpersonales. El texto insiste en que no debe ser pendenciero o arrogante, sino amable y paciente. Y la cuarta, que es la que lo diferencia de otros roles, es su aptitud en la vida de la Iglesia. Ajá. Ser apto para enseñar. Newton recalca que, a diferencia de otros líderes, como los diáconos, esta capacidad de comunicar y explicar la doctrina no es negociable para un pastor, es el eje de su función pública. Espera un momento. Si juntamos todo esto, la vida familiar modélica, el carácter sensato, justo, la paciencia infinita y la capacidad de enseñar, el retrato que emerge es el de una especie de superhombre. Parece una carga imposible para una sola persona. Me pregunto cómo aborda el autor el riesgo evidente de agotamiento o, peor aún, de endiosamiento. Es que esa es justo la cuestión. Y lo fascinante es cómo el autor conecta esa exigencia de carácter con la siguiente idea fundamental.
no presenta el estándar irreprochable para que un individuo intente alcanzarlo en solitario, ni mucho menos. Justo después introduce la estructura que para él hace esto viable: la pluralidad de líderes. Ah, o sea que la solución no es ser perfecto, sino ser parte de un equipo. Exactamente. El modelo que defiende el libro no es el del llanero solitario, el líder carismático que lo hace todo, sino el de un equipo de pastores o ancianos, usa los términos como sinónimos, que lideran juntos. Y el autor es muy práctico al enumerar los beneficios. El primero es obvio: compensa las debilidades. Quizá uno sea un predicador excepcional, pero un desastre administrando, mientras que otro es un gran consejero, pero no tan buen orador. Juntos, el cuidado es más completo. Y aquí es donde su experiencia personal con el cáncer se vuelve un argumento potentísimo, ¿no? Es el corazón de su argumento, ¿sí? No es una teoría, es una prueba de fuego. Cuenta que estuvo de baja 4 meses por la quimioterapia, completamente fuera de juego. Y la Iglesia no se resintió espiritualmente. El equipo de pastores siguió predicando, cuidando, liderando. Ujú. Su conclusión es que este modelo enseña a la congregación a depender del Señor y del liderazgo colectivo, no de la personalidad de un solo hombre. La Iglesia sobrevive e incluso prospera cuando su líder más visible desaparece. Eso es una lección brutal. La verdad es que sí. Demuestra que el sistema funciona precisamente en el peor escenario posible. Y añade otros 2 beneficios. Un equipo multiplica la capacidad de formar a futuros líderes porque hay más mentores y, algo crucial, sirve de freno para los líderes con tendencias autoritarias. Es muy difícil convertirse en un tirano cuando tienes a otros 4 pares mirándote y pidiéndote cuentas cada semana. Este sistema de apoyo, de rendición de cuentas, no se queda solo dentro de los muros de una iglesia, ¿verdad? El material también habla de la necesidad de mirar hacia afuera. Así es. Introduce un concepto que llama conexiones intrapastorales. El argumento es muy sencillo. Para sobrevivir a largo plazo, los pastores necesitan tener comunidad con otros pastores de otras iglesias, un espacio donde puedan hablar con franqueza de sus luchas, de sus dudas, sin el peso de tener que mantener una imagen frente a su congregación. Y parece que esto no es un invento moderno de coaching ejecutivo ni nada por el estilo. Para nada. El libro lo presenta como una sabiduría histórica. Cita, por ejemplo, la venerable compañía, la compañía de pastores que organizó Juan Calvino en la Ginebra del siglo XVI. En el siglo XVI. Sí. Se reunían cada semana para estudiar las Escrituras y tratar asuntos pastorales. También menciona el grupo de pastores en la Inglaterra del siglo XVIII que se formó alrededor de William Carey, considerado el padre de las misiones modernas. Nombres como Andrew Fuller, John Ryland Jr., su amistad y colaboración teológica fueron, según el texto, el motor que sostuvo ese movimiento misionero en sus difíciles comienzos. Queda claro que es un oficio que no se puede, o bueno, no se debe, ejercer en solitario, pero aún con todo ese apoyo, el libro no lo idealiza. Va de frente contra uno de los grandes fantasmas del ministerio, el desánimo. Hay una pregunta del autor que es un puñetazo. ¿Qué crédito tiene para Dios un pastor miserable? Es una pregunta muy directa, sí. Lo que el libro plantea es que sentir desánimo es normal, es parte del camino. El problema no es el sentimiento en sí, sino dónde buscamos la solución, dónde intentamos encontrar la alegría. El error más común, dice, es buscarla en los resultados del ministerio, en una iglesia que crece, en sermones que reciben aplausos, en programas que funcionan. Entiendo el principio teológico, pero desde una perspectiva humana, ¿no es un poco ingenuo pedirle a alguien que ignore por completo los frutos de su trabajo? ¿No es natural sentirse bien cuando las cosas van bien y mal cuando fracasan? Es una tensión real, y el libro la aborda con un ejemplo muy gráfico del Evangelio de Lucas. Jesús envía a 70 de sus discípulos a predicar, y vuelven absolutamente eufóricos. Su grito de victoria es: «Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre». Su alegría está depositada al 100% en el éxito espectacular de su misión. Y Jesús les corta el rollo, por así decirlo. Les redirige la alegría, más bien. Les dice: «No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos». Es un cambio de enfoque radical. La tesis del libro es que la alegría sostenible para un pastor no puede depender de las circunstancias, que son increíblemente volátiles, sino de algo inmutable: su relación con Dios y la seguridad de su salvación. Ya, Es la única forma de no vivir en una montaña rusa emocional cada semana. vale.
Eso cubre el desánimo interno. Pero ¿qué pasa con los ataques externos? Con la oposición, los conflictos, que son inevitables en cualquier comunidad. El libro se vuelve muy práctico aquí. Ofrece varias directrices. La primera, orar constantemente, entendiendo el conflicto no solo como un problema de relaciones humanas, sino a menudo como una batalla espiritual. La segunda es muy interesante y contraintuitiva. No usar el púlpito como un púlpito matón. Un bully pulpit, como dicen en inglés. ¿Qué quiere decir con eso? No atacar a personas concretas desde el sermón. Exacto. No usar el sermón para lanzar indirectas o ajustar cuentas con quienes se te oponen. Y aquí el autor comparte algo que él llama providencial. Su experiencia es que si un pastor se dedica a la predicación expositiva normal, es decir, a predicar libro por libro la Biblia, Ujú. entonces la propia Escritura acaba tratando los problemas de la congregación de una forma mucho más profunda y objetiva de lo que él podría hacerlo. Es una forma de dejar que la palabra ponga a cada uno en su sitio sin personalizarlo. Suena sabio, pero también muy difícil en la práctica, cuando te sientes atacado. Sin duda requiere un dominio propio enorme. Por eso la tercera directriz es que, cuando la confrontación directa sea inevitable, se haga siempre con humildad y amor. El objetivo, insiste el autor, nunca debe ser ganar la discusión o aplastar al oponente, sino buscar la restauración de esa persona. Ya veo. Y la última guía es confiar en el Señor. A veces, Dios permite la oposición para purificar a la Iglesia o para enseñar algo crucial a sus líderes. De acuerdo. Hemos hablado del modelo, del carácter, de la estructura y de los desafíos. Pero, ¿cómo se traduce todo esto en el día a día? El libro describe al pastor como un generalista. ¿Cuáles son esas tareas que llenan su semana? Pues el texto destaca varias áreas clave. La primera, el corazón de todo, es la predicación y la enseñanza. El libro es un firme defensor de lo que llama predicación expositiva, que básicamente significa predicar de forma consecutiva a través de libros enteros de la Biblia. La meta es enseñar todo el consejo de Dios, en lugar de saltar a los temas favoritos del predicador o a lo que esté de moda. Y más allá del púlpito está el trabajo más personal, de trinchera, ¿no? Sí, el cuidado pastoral en medio del sufrimiento. Estar con la gente en sus peores momentos, en el hospital, en el duelo, en la crisis. Y aquí el autor comparte otra de esas reflexiones que nacen de su propia enfermedad, que es realmente conmovedora. Dice que después de 40 años acompañando a otros en su dolor, fue al estar él enfermo y recibir ese mismo cuidado de su comunidad cuando por fin comprendió en toda su profundidad lo vital que es esa labor. ¡Wow! Es un círculo que se cierra de una forma muy humana y muy humilde. Esa perspectiva de haber estado en ambos lados debe ser transformadora. Totalmente. Y a partir de ahí menciona tareas más específicas, pero igual de importantes. Afrontar la muerte y oficiar funerales, donde el rol del pastor es ofrecer el consuelo de la Escritura y proclamar el Evangelio como la única esperanza real. También habla de dirigir la adoración pública con un fuerte énfasis en que debe estar centrada en la teología y regulada por la palabra, no por las preferencias musicales del momento o por un pragmatismo de lo que funcione para atraer gente. Claro. Y por último, aborda un tema muy actual, la revitalización de iglesias. El proceso de ayudar a una congregación estancada o en declive a volver a unos cimientos bíblicos sólidos. Un proceso que, advierte, requiere una paciencia infinita y un compromiso de años. Hemos hecho un buen recorrido, desde la metáfora del pastor de ovejas hasta el agotamiento, la necesidad de un equipo y las tareas más prácticas del día a día. Si tuvieras que destilar una idea central de todo este material, ¿cuál sería? Pues mira, creo que la idea que lo une todo es que el ministerio pastoral es un rol integral, holístico. No puedes separar quién eres de lo que haces. El libro presenta una visión donde la vida espiritual del pastor, su conocimiento de la doctrina, su capacidad para trabajar en equipo y su cuidado práctico y cercano de la gente están inseparablemente unidos. Es una vocación que intenta reflejar un modelo divino y que, según el autor, solo puede sostenerse con los pies en la tierra, a través de la comunidad, una dependencia total de Dios y una fidelidad inquebrantable a las Escrituras. Es una visión increíblemente exigente, desde luego. Y me deja pensando en algo que quizá trasciende el propio contexto religioso. El texto se centra en este líder servidor que guía una comunidad. Esto plantea una pregunta que creo que es relevante para cualquiera que esté en un rol de liderazgo, sea un profesor, un gerente o un padre. ¿Cómo se equilibra la responsabilidad de ser fiel a una misión,
a un cuerpo de conocimiento, el qué de tu trabajo, con la tarea a menudo más complicada, de cuidar genuinamente de las personas a las que lideras, el quién. ¿Es posible a largo plazo tener éxito en una de esas áreas, descuidando por completo la otra? Las reseñas están disponibles en los sitios web vikemisionera.net.pe y resenasdelibrocristianos.webnot.pe. Escuche y solicite reseñas de otros libros en nuestro sitio web.